Gloria al Señor. Tome su lugar, hermano. Gloria a Dios. Hermano, pues hoy vamos a dar inicio a nuestra capacitación, hermano, de un área que como creyentes y como congregación a veces tenemos muy poco conocimiento o ignoramos totalmente. No sé si les dio miedo a los hermanos, porque muchos que nos faltaron la mitad. Pues nuestro tema, hermanos, se llama Identificando Ataduras Espirituales. Nosotros conocemos las ataduras físicas, una cadena, un mecate, algo que nos estorba, que no nos deja avanzar, pero las que son espirituales pues no se ven. De eso se trata, de cosas que no vemos. Y nuestro objetivo es que el discípulo identifique los tipos de ataques espirituales y pueda presentar o defenderse de los ataques y derrotar las fuerzas del mal en su vida. Fíjese bien que dice en su vida. No es para andar sacando la espada y peleando con otros, sino identificar primeramente en nuestra vida, ¿no? Hay textos que dicen que para que tú mires la paja que está en el ojo de tu hermano, primero tienes que echar la viga que está en tu ojo. Otro texto también nos dice, date gracia lo que de gracia has recibido. Entonces, aunque ciertamente uno de los propósitos de esta enseñanza es llevarnos a primeramente identificar en nosotros ciertas áreas y después poder ayudar a alguien más que está necesitado de estas áreas. La escritura que tenemos aquí, hermano, dice en 2 de Corintios 2, verso 11, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, lo que significa es que si ignoramos las maquinaciones del enemigo, entonces él nos lleva una ventaja. Entonces, aunque él ya está derrotado, aunque él ya está vencido, mientras nosotros no sepamos cómo opera nuestra vida, puede tener influencia sobre nosotros y tomar ventaja de nosotros. Y si es un enemigo, la ventaja puede ser terrible, porque es de vida o muerte. Entonces, vamos a mirar eso. Es muy importante esa escritura para que Satanás no gane ventaja. A lo mejor a través de estos estudios vamos a decir, ándale, me andaba agarrando ventaja por este lado, me andaba agarrando ventaja por aquel lado. Con razón vamos a empezar a mirar. La mayoría de los creyentes tienen una idea muy limitada sobre el tema de los espíritus inmundos. Los que tenemos incluso ya más de 5, 10, 15, 20 años en el Evangelio, creemos que los demonios son los que están ahí en los Evangelios nada más, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y que ahí se quedaron encerrados, o que fueron de aquellas épocas. Pero a la verdad yo creo que si hiciéramos un resumen de todo lo que nosotros sabemos acerca de los demonios, yo creo que sería muy breve. Sería muy corto el conocimiento, incluyéndonos algunos de nosotros que en la vida personal hemos experimentado directamente su ataque. Yo les puedo decir que desde que era un joven, 16, 17 años, yo tuve encuentros personales, casi a cuerpo con demonios. Y en aquellos tiempos se me ponía la piel, como dicen, de gallina, sentía un miedo que el corazón parecía que latía tanto que se quería salir. Y afortunadamente, aunque no conocía mucho, pero alcanzaba yo a clamar a Jesucristo. Y la misericordia de Dios me permitía tener paz temporalmente. Entonces, pero aún, aunque muchos quizás sí hemos experimentado ciertas encuentros con alguna influencia del mal, caray, aquí se siente algo.
quizás de los mayores, no sé cómo decir la palabra para que no se sienta viejo, le tocó por ahí en algún servicio una manifestación de alguna persona, algún creyente que gritaba, que se revolcaba en el suelo y que hacía ciertas cosas muy desagradables y que también generaban miedo en nosotros, generaban cierto temor. Entonces, pero volviendo a lo mismo, sigue siendo muy poco lo que conocemos acerca de los espíritus inmundos. Hay quienes piensan que no existen. No existen. Y son cristianos, y leen la Biblia. Otros dicen que solo se manifestaron en los días de nuestro Señor Jesús. Como ya está escrito ahí, pues no les queda otra más que decir. No, pues sí existe, pero era para aquellos tiempos, ya no. Y también dice, los hay hacia el otro extremo, los que están atemorizados y atribuyen todos sus males, todos sus errores y todos sus pecados a Satanás y a sus demonios. Entonces, pero antes de seguir, hermano, acerca de qué tanto sabemos nosotros, porque vamos a decir que le voy a agregar una que ahorita la vamos a ver en la clase. Hay quien dice, los demonios existen, pero a los cristianos no nos tocan, no nos hacen nada. Hay quienes dicen eso, de pastor para abajo, hay quienes hasta predican eso. Entonces, vamos a mirar algunas citas bíblicas para tomar conciencia de la actividad demoníaca que existía desde los tiempos del Señor, desde antes del Señor y hasta después del Señor, seguía esa actividad. Dice en Lucas 4:40, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los llevaban a él, y poniendo él las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. Primera parte, sanidad. Luego dice, también de muchos, o sea, no eran pocos, hermano, de muchos salían demonios, gritando y diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero reprendiéndoles no les permitía hablar, porque sabían que él era el Cristo. Bueno, aquí nos dice de muchos, no eran pocos, o sea que en una reunión salían muchos en una sola reunión. Amén. La otra cita que tenemos en Mateo 4:24 dice, y se extendió su fama por toda Siria, y traían a él los que estaban enfermos, afectados de diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Entonces también le traían endemoniados y él los sanaba. Marcos 1:32, a la caída de la tarde, después de la puesta del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos y los endemoniados. O sea que también estamos viendo aquí el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en acción. Y aunque Él no vino a sanar enfermos y no vino a echar fuera demonios, ¿a qué vino Cristo? Pregunta. A dar libertad a los cautivos. Lo primero que Él dijo cuando vino a esta tierra y comenzó a predicar, dijo, arrepentidos, porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros perdimos la salvación, pero Cristo vino a traer salvación. Pero su ministerio también incluía sanidades y liberación de las personas que sufrían de demonios. Hay muchísimas citas más, pero vamos a usar algunas cuantas nada más. Vamos a hacer una cooperación para comprarle una pluma pastor. Ahí está. Ese es un pasaje conocido, ¿verdad? Que está en las Escrituras, y es importante, aunque durante todos estos temas vamos a estar mirando un poquito más amplio lo que tiene que ver con los espíritus inmundos. Dice aquí en Marcos 8:20-27, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, o sea que los espíritus nos miran. Ojo, o sea, aprende a leer la escritura y empieza a detectar lo que nos está informando. Cuando vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Ahí está una de las manifestaciones desagradables. Jesús preguntó al padre,
¿cuánto hace que le sucede esto? Ojo con la respuesta. Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le dicen el fuego y en el agua para matarme, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, el que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y se quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto, pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Pasamos a la siguiente. Tenemos otra de las más clásicas y más conocidas por el cristianismo, ¿verdad? El tremendo endemoniado de Gadara, o los endemoniados de Gadara. Como tuvieron un encuentro con el Señor los hace libres y los demonios, que eran legión, los manda a los puertos, los cuales se van a un despeñadero. Amén. Pasamos a la siguiente. Mateo 8:16. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra. Ojo con eso. Y sanó a todos los que estaban enfermos. Mateo 12:22. Entonces le trajeron un endemoniado ciego y mudo y lo sanó de manera que el mudo hablaba y veía. Mateo 17:15. Señor, ten misericordia de mi hijo porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. ¿De quién está hablando? Del mismo que vimos hace rato, pero le está diagnosticando una enfermedad provocada por espíritus inmundos. Ahí lea su Biblia y dice, es epiléptico. Y cae. ¿En la que sigue? Bien, la introducción. Lo que le decía hace un momento, la mayoría de los creyentes tienen una idea muy limitada sobre el tema de los espíritus inmundos. Uno dice que no existe, otro que solo se manifiestan los días de nuestro Señor Jesucristo, otros el otro extremo de vivir atemorizado, atribuyéndole todos sus males, errores y pecados a Satanás y sus demonios. Debido a la falta de conocimiento de esta parte importante y vital del Evangelio. Ojo, estamos hablando del Evangelio. ¿A usted le predicaron el Evangelio? Dice la palabra, el Evangelio consiste en la predicación de salvación, sanidad y liberación. Aunque si queremos aprender el orden desde ahorita es salvación, liberación y sanidad. En el orden de prioridad o según el mandato del Señor, primero es salvación, después es liberación y por último está la sanidad. Entonces, así le dice en Mateo 10:1, entonces llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Esto ha generado que los creyentes no puedan experimentar de la completa libertad que es en Cristo Jesús, de su espíritu, de su alma y de su cuerpo. Entonces, si hay espíritu, alma y cuerpo, la salvación es para el espíritu, la liberación es para el alma y la sanidad es para el cuerpo. Entonces, estamos aprendiendo, hermano, cómo el ministerio del Señor viene a cubrir la totalidad de la vida del hombre. Antes de pasar a explicar un poquito más de eso, ¿verdad? Dice, aquí lo tenemos, las escrituras, el espíritu es la comunión con Dios, la conciencia y la intuición. Luego vamos a hablar más de esas cosas. En el cuerpo están los sentidos, en el alma la voluntad, la mente, las emociones y los sentimientos. Y el Señor ofrece la administración para cada una de estas áreas. Pasamos al punto número 1. La mayoría de nosotros llegamos al conocimiento de Dios a través del discipulado, que es la predicación del Evangelio, la doctrina de Cristo, el pecado, el arrepentimiento, la conversión, el bautismo, el perdón de los pecados. Todo eso
generó una conciencia, y la buena nueva de que Cristo Jesús murió por nosotros para perdonarnos y que Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Qué área nos está ministrando según lo que estamos aprendiendo ahorita, estas tres áreas? ¿Espíritu, el alma o el cuerpo? El espíritu. Porque el hombre que no ha hecho las paces con Dios, hermano, no tiene paz. Dice, no hay paz para el malo, dijo el Señor. Amén. Entonces, pero lo primero que vino el Señor es decirte, hey, ya te perdoné. Tus pecados te son perdonados. ¿Se acuerda cuando estaba el paralítico que llevaron sus amigos? Su cuerpo estaba enfermo, pero ¿qué trató Jesús con él? Tus pecados te son perdonados. Le ministró a su espíritu para que fuera liberado de decir, tengo comunión con Dios. Amén. Entonces, pero nosotros, y por mucho o por toda nuestra vida, lo que hemos recibido es discipulado. Cuando alguien se ha salido del camino, o cuando ha buscado ayuda en el pastor, en el líder, en algún hermano, en alguna hermana, fíjate que me está pasando esto, fíjate que así, ¿qué recibimos? Consejería. Mira, la palabra de Dios dice esto, la palabra de Dios dice lo otro, esto no es bueno, esto es malo, esto no lo hagas. Y si va con el pastor, si lo sigues haciendo, te voy a dar una buena cintariza, unos regaños. Vamos a jalar las orejas, ¿verdad? No, sí, pastor. Y nos vamos, ¿verdad? Y estamos intentando que nuestra vida mejore. Y a lo mejor lo logramos por un tiempo, superamos por un tiempo. Dice, ¿cuántos de nosotros nos hemos propuesto hacer cambios en nuestra vida para mejorar nuestra relación matrimonial, nuestra relación familiar, nuestra relación congregacional e incluso laboral? ¿Cuántos hemos querido dejar algún hábito, algún vicio, un mal hábito, un vicio, un pecado oculto o simplemente pensamientos demasiados desagradables, sucios y vergonzosos? También hay creyentes que sufren con depresión, ansiedad, cambios de personalidad, deseos de suicidios y odios profundos que no pueden superar, confusión de la identidad sexual con homosexualismo y lesbianismo. Y esto a pesar de tener conocimiento que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios, y a pesar de luchar contra esos deseos e impulsos que batallan contra su alma, no los logran vencer. Tenemos al pastor, mira lo que piensa el pastor. Los hermanitos no quieren cambiar por más que les predico. Pero está predicando, está discipulando, está dando consejería. Entonces, sean observadores con lo que está en esa imagen. ¿Se fijaron que antes de la imagen estaban dos personas ahí con él? Y que cada uno tenía algo parecido. Ahí está, miren. Les está hablando. Pero ¿qué es lo que hay en su mente? No sé si se fijaron en la primera imagen, que había algo en medio. Por si ustedes no lo distinguen, son telarañas, y el monito que está dentro es el pastor que le está hablando. Oye tú, eso está mal, eso es pecado, no lo hagas. Y es semejante a agarrar alguna escoba o algo y empezar. ¿Quién ha quitado telarañas en su casa? Yo pensé que no van a mí. Entonces, y cuando nos van a visitar, mire, una de las cosas, cuando alguien nos va a visitar, empezamos a ver si no hay alguna telaraña en la casa, empezamos a quitar las telarañas, ¿verdad? Entonces, eso lo hacemos, ¿no? Ya sabe usted que Gálatas dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxilla, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales cosas os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero a veces, aunque lo sabemos, aunque no queremos practicar o pensar o sentir o hacer, de todas maneras allá vamos. A pesar de que sabemos, de que nos aconsejaron, de que nos discipularon, nos instruyeron con palabra. Hasta a usted no le ha pasado que usted le dice algo a un hermano, a algún amigo, a su hijo o a alguien, le da el consejo y oye, ya se lo dije otra vez se lo tengo que decir. Y no entienden.
Entonces, ahí estamos en presencia de algo más fuerte que nosotros. Algunos logran vencer por un tiempo y luego vuelven a recaer en sus malos hábitos. Ciertamente existen personas que se dicen creyentes, pero que no están convertidas. Esos son otra historia. Digo, porque hay de todo, hermano, en la viña del Señor hay de todo. Hay quienes se dicen creyentes, pero no están convertidos, y viven en la suciedad del pecado sin ningún remordimiento. Lo disfrutan, viven bien a gusto, vienen a recrearse aquí entre nosotros, pero no están interesados en cambiar su vida. Amén. Así es. Entonces, de eso no estoy hablando hoy. Eso de cierto ya tienes su pago. Pero yo quiero hablar ahora de aquellos que sufren, que anhelan ser diferentes, pero no pueden. De esos estoy hablando. Y aquí tenemos algunas señales, síntomas o evidencias de ataduras espirituales. La primera evidencia o señal es que al que está en algún mal hábito, en algún pecado oculto, problemado, que no puede perdonar, que tiene rencores, que tiene resentimientos, le duele en su corazón, lucha por ser diferente, por un tiempo se mantiene, pero luego vuelve a caer. Y está así, pero en su alma hay una grande aflicción porque él no quiere tener eso en su vida. ¿Sí? Hay una gran diferencia en los que están bien cómodos, como el proverbio que dice: la puerca lavada se volvió a lodazal. Y disculpe, pero el proverbio dice: y el perro se volvió a su vómito. O sea, esos, cuando tienen su naturaleza así, pues ¿qué se puede hacer? Por aquellos que sabemos que queremos ser diferentes y estas cosas vienen a nuestra vida, aquí ya podemos empezar a mirar señales, evidencias de ataduras espirituales. Dice: problemas en la relación matrimonial. Todos podemos tener problemas, pero hay quienes viven año tras año, hermano. O problemas añejos que nunca jamás se han resuelto. ¿Qué dice nuestro pastor Reyes? Cuéntame otro pecado, ¿no? Cámbialo, invéntame otro, ¿no? Pero a veces me refiero a eso porque usted dice: me peleé con mi esposa hace rato. Ay, Señor, ya me estoy llenando. No estoy hablando de esos detalles de la vida. Estoy hablando de problemas y conflictos de los que están divorciados, pero viven juntos bajo el mismo techo. Que duermen juntos, pero ya no tienen ni relación íntima, ya no se conocen. ¿Sí me entienden? Cada quien por su lado. Y que son hijos de Dios y que no, o sea, por más que luchan, alguna cosa u otra, ¡pum! Otra vez. Bueno, problemas familiares, problemas en la congregación. Ay, hermano, fíjese bien un detalle, porque a veces que vemos creyentes de muchos años en la iglesia y hasta el día de hoy no nos sentimos parte de la iglesia. Ojo con eso. ¿Qué dice el que no se ha integrado todavía, no se siente parte? Es que en esa iglesia no hay amor, es que los hermanos no me comprenden, es que nadie me visita, es que esto, que podemos poner una lista de justificaciones, pero al final dicen: no, es que yo nunca me sentí parte de esa iglesia. Hay quienes han durado mucho tiempo con otros y se han ido. Y vuelven. Y se vuelven ahí. Bueno, pero ¿qué pasa? No se pueden integrar, hermano, al cuerpo de Cristo. Ahora, ¿quién integra el cuerpo de Cristo? ¿El pastor? No. Si Cristo te compró y te bautizaste, tú traes al cuerpo de Cristo. Entonces, Cristo te dio un lugar aquí, nadie te lo quita. Pero hay quienes, o sea, y no digo que cuando alguien recién llega a la iglesia, sino alguien que ya tiene 2, 3, 4, 5 días o más años en la congregación y no se siente parte de. O ha pasado que tiene años en la congregación, que activó, que fue un líder, que fue este, que fue el otro, y de repente algo pasó, ¡pum!, se soltó, hermano, y no se puede integrar. Y aunque un día lo fue, ahora se siente como si no fuera. Señales. Bueno, dice también problemas laborales,
que te corren de un trabajo, te corren del otro, siempre andamos a la, como dice por ahí, la quinta pregunta, nunca nos alcanza el dinero, serían problemas económicos, ¿verdad? Malos hábitos o vicios, y yo sé que eso está mal, pero no puedo con eso, y lo vencemos por un tiempo y después lo volvemos a hacer, y le vencemos y lo hacemos, y es un círculo vicioso de venir y decirle: Señor, perdóname, otra vez caí, ayúdame, levántame, y me levanto y aguanto en victoria un tiempecito, a lo mejor una semana, un mes, quizás hasta un año, y de repente ¡pum!, otra vez vuelvo a caer. Entonces, pecados ocultos, pensamientos sucios constantes. Hay creyentes que no pueden evitar estar pensando otras cosas. ¿Alguien sabe qué significa el doble sentido? En el mundo se usa mucho el doble sentido. Usted usa una palabra correcta, pero el doble sentido le aplica una incorrecta. Por lo general es hacia la parte sexual o a la inmoralidad sexual. Entonces, pero si los creyentes, cuando escuchan una palabra correcta, le encuentran un doble sentido, cuidado, cuidado con eso. Y a veces hasta lo soltamos, lo decimos, y luego demás están ja, 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 con ese doble sentido de inmoralidad. Las bromas sanas, no hay problemas. Dios nos mandó a hacer alegres, felices. Pero cuando ya viene el doble sentido en nuestros pensamientos, ahí ya hay problemas. Y le agregamos la depresión, la ansiedad, cambio de personalidad, deseos de suicidio, odios profundos, ¿verdad?, que no se pueden superar, confusión de la identidad sexual, como el homosexualismo y el lesbianismo, ¿no? Vamos llegando a niveles extremos. Pero esos odios profundos, hermano, a veces usted tiene un problema con alguien, usted declara al Señor, lo perdona al Señor Jesucristo, y se siente bien por un tiempo, y al rato se le olvidó que perdonó, y le vuelven a mencionar a la persona, se vuelve a acordar de lo que pasó, y otra vez está la herida abierta. ¿Qué pasó ahí? Entonces, todas estas son señales que no por sí solas, no porque usted diga sí a una de esas, ya usted ya está en problemado. Pero son señales que nos van alertando para, ¿cuál es nuestra clase? Identificar ataduras espirituales. Ese es nuestro tema de hoy, identificar ataduras espirituales. Es aquí cuando nos damos cuenta que la consejería y la instrucción no son suficientes. Hace falta algo más. A esto le llamamos liberación. Cuando usted ya sabe, cuando ya conoce, cuando lo aconsejaron, cuando lo regañaron, pero a pesar de todo, no logra superar, entonces ya hace falta más que discipulado, que instrucción bíblica, hace falta la liberación. Tiene que entrar el discipulado individual, no puede reemplazar al ministerio de la liberación espiritual. El discipulado individual no puede reemplazar al ministerio de la liberación. Por más que se le discipule, que se le instruya, que se le regañe, que se le aconseje, eso no va a ser suficiente. Necesitamos agregar ¿qué? El ministerio de la liberación. El ministerio de la liberación de ataduras. Dice, no importa cuánto tiempo de consejería personal tenga, no será suficiente si no podemos llegar hasta las raíces invisibles, espirituales de su situación. A ver cuántos alcanzaron a detectar ahí. No es suficiente conocer o recordar cada vez lo que debemos y no debemos hacer, pues la necesidad primordial es ser libres por medio del ministerio de liberación del Señor Jesucristo. Cuando solamente damos consejería, instrucción, eso es semejante a quitar las telarañas. ¿Quién de ustedes sabe cuál es el remedio para que no vuelvan las telarañas? El problema no es la telaraña, el problema es la araña. Entonces, aquí es donde vamos, por eso es que hay que identificar ataduras espirituales, esas que no las podemos ver con nuestros ojos naturales, pero que a través de las evidencias o síntomas, como hemos estado hablando, ya podemos detectar. Las sesiones de consejería y discipulado son semejantes a estar barriendo telarañas que vuelven a aparecer continuamente porque solo son el fruto visible de un problema espiritual más
profundo. Esas cosas que sentimos, esas cosas que hacemos, simplemente son el fruto visible, o sea, eso sí lo puedo ver, pero de un problema espiritual más profundo. Es necesario en estos casos identificar primero a la araña. ¿Quién es la araña? El demonio. Un demonio. Lo pusimos así bonito para que no tenga pesadilla, ¿no? Porque hay que tener aracnofobia. Pero los demonios no son tan guapos como el que está ahí, ¿verdad? Pero representan el demonio es el que está generando en nuestras vidas esos desequilibrios emocionales, espirituales y físicos. Eso es lo que hace un demonio. Caray, pues yo quiero vencer esto que el otro y no puedo. Estoy quítete la araña, sí, pero algo está pasando, algo falta. Es necesario en estos casos identificar primero la araña, la raíz espiritual de todo problema, para no pasar el tiempo barriendo las telarañas que hay en nuestra vida y en la congregación. ¡Auch! Hay muchos pastores que se agotan tratando de lograr cambios en la vida de los creyentes sinceros, sin saber que el control espiritual de estos está bajo el dominio de las arañas, demonios. Por más que el pastor quiera ayudar, pues, ¿qué está pasando con el hermano, con la hermana? Bueno, no solamente es consejería. Hay algo operando que no le permite ser el hijo de Dios que quiere ser, o la hija de Dios que quiere ser. Vamos a mirar un poquito más, después lo vamos a ampliar. Dice, todo cristiano renovado desea vivir una vida santa. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Pero muchos no pueden lograrlo sino hasta que por medio de la liberación haya sido roto el yugo del hombre fuerte que los ha tenido cautivos por las experiencias y situaciones de su vida pasada que permitieron la entrada a espíritus inmundos que contaminaron sus cuerpos y mentes. Primera de Pedro 3:21 dice, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, o sea, nos da salvación. Y luego agrega una partecita, no quitando las arañas de la carne. Se la traduzco, no quitando. Entonces, sí tenemos salvación porque el bautismo opera en el espíritu, da salvación. Pero después hay un trabajo que hacer con el alma. Por eso dice, no quitando las inmundicias de la carne. Ahí hay un trabajo. Usted puede tener 20, 30 años de bautizado, pero si no se le ha ministrado su alma, usted sigue batallando con muchísimas cosas que desde cuando las debió haber vencido, pero no las vencemos, porque luego viene una idea, es que así soy yo. Desde que me acuerdo, soy así. Entonces, ahora, yo sé que usted ha sabido sobre lo que va al siguiente punto. Un ser con personalidad, una persona maligna. Quiero llevarlo, hermano, estas enseñanzas son más que una teoría. Va a llegar el momento en que usted tenga una confrontación directa contra las arañas. Y quiero que sepa qué va a hacer con ellas. Entonces, dice Lucas 10, 18 y 20, dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí yo doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, eso habla de demonios, y sobre toda fuerza del enemigo, y quiero que usted tenga toda la fuerza y convicción para decir, y nada os dañará. Al más chiquito de la iglesia, al que menos conocimientos tenga, pero ya está en Cristo, nada os dañará. Aquí en cuestión de pelea espiritual, aquí los rangos de pastor, ministro, líder, diácono no sirven. El único que funciona es ser hijo de Dios. Amén. Reconocer el señorío de Cristo, por eso nos da la autoridad y nada os dañará. Pero luego viene lo más importante, dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Por si alguno aquí ya se está poniendo muy alegre. Sino regocijados de que vuestro nombre está escrito en el libro de los cielos. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces,
Hablando del enemigo de nuestras almas, Satanás no es un mito, Satanás es real. Y es un personaje, y es una persona. Hay personas naturales como usted y como yo, y hay personas en espíritu. Pero al final son personas. Son personas. De tal manera que Dios nos libre, Dios nos guarde, pero si llegáramos a tener una confrontación con Satanás, porque si se presenta, usted puede saber que ahí está él, en su casa o en alguna parte. Entonces, que nos quede claro que sí es una personalidad, que sí se puede manifestar, que es real, pero es más real nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, no es la religiosidad nuestra, es la verdad del reino de Dios. Jesucristo es verdad. Amén. Y Él está con nosotros. Entonces, pero estas manifestaciones también existen y son reales, hermano. Y aquí lo que me interesa es que le quede claro que es una personalidad. Dice Efesios 6:12, no, dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. Pero carne y sangre significa persona. ¿Usted tiene carne y sangre? Amén. Es una persona. Bueno, los otros también son personas, pero no tienen carne y sangre. Pero son personas. ¿Sí se entiende eso? Porque cuando usted tenga que ministrar en una lucha personal, usted tiene que saber que está peleando contra algo. No está loco. Cuando vienen cosas a su vida, no está loco. Si usted empieza a pelear, te reprendo en el nombre de Jesús. Tiene un pensamiento sucio, creo. Yo soy un hijo de Dios, yo no admito eso en mi mente. Te vas, espíritu inmundo, en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Y qué trae el hermano? Está peleando. Es una personalidad, no la ves, pero él sí la siente, cómo lo trae ahí. Entonces, eso es muy importante. Satanás es mucho más que solamente una influencia o un desorden de conducta que afecta la vida de cristianos, aunque su empeño es que la iglesia así lo crea, o sea, mientras él esté en el anonimato y siga en su estado de ignorancia o engaño acerca de la verdadera presencia suya en la vida de muchos cristianos carnales. Satanás es un ser que tiene personalidad, que fue arrojado de los cielos juntamente con la tercera parte de los ángeles del Señor, a quienes engañó de la misma manera en que hoy día engaña a muchos cristianos y al mundo entero. Ya miramos nuestro texto inicial, para que Satanás no tome ventaja, pues no ignoramos sus maquinaciones. Vamos a ir aclarando ahorita, nada más es así como para que usted tenga una idea. Los demás temas vamos a ir ampliando sobre los enemigos espirituales y estas cosas, pero quiero que usted se quede con esta idea hoy. Al siguiente punto nos dice: el ministerio de liberación es para todo creyente. Cuando pensamos en el evangelio, por lo general nosotros pensamos ir a predicarle ¿a quién? Al perdido. Pero el evangelio tiene 3 áreas: salvación, liberación y sanidad. Entonces, la primera, si no se cumple la primera, no se pueden cumplir las demás en la vida de alguien. De tal manera que primero tenemos que ser salvos para poder recibir liberación. ¿Ok? Entonces, por eso es que el ministerio de liberación es para todo creyente. No es para el incrédulo, para el pecador, para el perdido. Y esto es algo que sí lo tiene que aprender, porque si usted, el Señor, le da el discernimiento de espíritu y le da, hermano, el que sepa echar fuera demonios, no se le vaya a ocurrir ir a orar por un perdido, aunque sea su pariente. Luego vamos a saber por qué. Pero no se puede orar por un mundano, aunque se manifieste un demonio ahí. No se puede. El ministerio de liberación es para nosotros. No, nosotros no tenemos, pastor. Ajá. El ministerio de liberación no es solamente para un grupo especial de cristianos. Pues aquellos hermanitos andan bien mal, sí, pastor, ministrenles a ellos. Pues a ti también te hace falta. El ministerio de liberación del Señor Jesucristo, ¿qué hizo el Señor? Es el ministerio inicial para todo nuevo creyente, para hacerlo libre
de toda fuerza espiritual que lo aprisiona y no le permite crecer ni madurar en Cristo. Es lo que le decía, hay mucho creyente que tiene años pero no ha podido desarrollarse en Cristo, porque tiene ataduras espirituales que no lo dejan crecer, problemas emocionales, falta de carácter, miedos, ideas de que todo el mundo habla de él. ¿Sí me entiende? Hay muchas cosas que hay nosotros. Entonces el primer paso básico que deberíamos de pasar todos nosotros después de ser bautizados, ¿cuál es? La ministración de liberación. ¿Qué es eso? Después hablamos. Después vamos a ver eso. El primer paso básico que todo cristiano debe tomar en su vida renovada es el de la liberación para ser limpiado de toda contaminación, de presencias espirituales que hayan estado dentro de sí desde antes de haber recibido a Cristo. El problema es que hicimos muchas cosas en el mundo, ¿no? Hicimos muchas cosas terribles en el mundo. Y Dios nos lavó y nos perdonó. Pero le voy a decir una palabra muy sencilla. Todo lo que hicimos en el mundo fue abrir puertas. Y se metieron. Entonces, un demonio no se va a salir hasta que alguien lo expulse. Y si nadie lo expulsa, va a vivir con usted y se va a morir con usted. Porque ellos no se van a salir solos. Solo se van a salir para ir por más. Pero luego, vamos a ver eso. Otros 7 peores que es la pastor. Ya hemos visto que el Evangelio se compone de salvación, liberación y sanidad. El perdón de nuestros pecados nos da salvación, pero muchas veces seguimos sufriendo de dolencias y enfermedades y aún de ataduras por falta de una administración de liberación de ataduras. Punto número 4. El acceso, como le decía, la entrada o acceso de los demonios. Los espíritus inmundos tienen acceso y entran a las vidas. Aquí hay otros detalles importantes que usted puede mirar, a ver si le damos a través de experiencias personales que haya habido por pecado y desobediencia antes de venir a Cristo. Muchos entran durante los años de la niñez y adolescencia por medio de abusos y rechazos de que fueran víctimas algunas personas. ¿Sabe qué significa oportunista? Una persona que aprovecha cualquier situación. Bueno, si alguien es oportunista, son los demonios. ¿Por qué digo eso? Porque no solamente, aquí hay 2 cosas. Una es por su responsabilidad, por lo que usted hizo en su vida en el pasado, que usted y Dios saben. Desde en una revista, en un periódico, mirar el horóscopo y decir, tu número de la suerte es tal y el color es tal, y tú agarraste ese número y te pusiste una ropa de ese color, tú ya te metiste en el problema, abriste una puerta, que si creías en la Santa Muerte, que si en el Santo Fulano de tal, que si te amarraste una cadenita para la suerte, que si traes un amuleto, una pata de conejo, que si pecaste haciendo esto y el otro y aquello, tú lo hiciste, ahí abriste puerta. Pero muchas veces tú no hiciste nada. Pero alguien más hizo por ti, tus padres, tus generaciones pasadas, tus antepasados. Sucedieron cosas. A veces antes de nacer, alguien no nos deseó y nos quisieron abortar. Y todas estas cosas son oportunistas. Un demonio es de lo peor. Amén. Es de lo peor. Entonces, y se aprovechan de nosotros. Y quiero decirle que cuando usted y yo detectemos algo, no tenga ninguna vergüenza. No es vergüenza que un demonio lo ande atormentando. Vergüenza es dejarlo ahí y no echarlo afuera. Eso es la única vergüenza que puede tener un hijo de Dios. No importa el demonio que sea, la cochinada, con lo que usted batalle y que esté identificado como demonio, usted no debe tener vergüenza, porque alguien se metió sin permiso. Bueno, con permiso. Pero el problema es que siga allá adentro. Pues, hay que echarlo fuera en cuanto se detecte. Eso es lo que tenemos que saber. Esto lo estaremos viendo durante estos temas, pero aquí lo importante es saber y reconocer que los espíritus inmundos se aprovechan como todo oportunista para entrar a las vidas
Y voy a agregar una frase muy importante y espero que le quede clara. Y en los cuerpos de las personas por muchas razones. En los cuerpos de las personas. O sea que en nuestro cuerpo puede haber por ahí desde la mente, el hígado, el riñón, los pulmones, en las articulaciones. Eso es lo que le estoy diciendo. Los demonios pueden estar en algunas partes de nuestro cuerpo. Ya cuando lleguemos a experiencias de liberaciones, usted va a saber que de repente el que está ministrando es guiado a tocar una parte del cuerpo fuera del nombre de Jesús, porque en esa parte se acomodó. Hay una explicación, lo estoy mirando que ya el pastor creo que ya tomó mucho café. Número 5. ¿Puede ser poseído un cristiano? Ahora aquí vamos a hacer la diferencia. Poseído o endemoniado no son lo mismo. Poseído significa ¿quién tiene casa propia? Y le dan su título de propiedad. O sea, usted posee una propiedad, es suya. Tiene todos los derechos de esa propiedad. Endemoniado es una frase que aparece porque la leímos en los textos, pero lo correcto es decir, tener un demonio. Entonces, dice el texto que está ahí, porque habéis sido comprados por precio. A ver, ya estamos hablando de una compraventa. Porque habéis sido comprados por precio. La pregunta es, ¿quién te compró? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, un cristiano verdadero, verdaderamente convertido, no como los que le decía hace rato, por aquellos que son redarguidos, que se preocupan por ser agradables delante de Dios, nunca podrán ser poseídos por los demonios. Nunca. Porque nosotros somos de Dios. Él es el dueño. Pero recuerde que el dueño entró a nuestro espíritu por salvación. Sin embargo, la parte del alma y la parte del cuerpo son otra cosa. Es donde vienen a atacar a los creyentes. Quiero ir despacito porque es muy importante que entendamos esto. No pueden tomar control total de nosotros, no nos pueden poseer, porque el Espíritu Santo dice, prohibido el paso. Aquí legalmente yo soy el dueño, dice. Y cuando, aprovecho para decirles que cuando hay algún tipo de manifestación en su casa, que se mueve esto, que sienten miedo, que oyen ruidos y estas cosas, todas esas cosas en su casa, si es su casa, si usted la compró o usted está pagando una renta por esa casa, usted tiene todos los derechos naturales y espirituales sobre esa casa, así que no necesita hablar al pastor para que vaya a ungir la casa. Si usted sabe que tiene autoridad, usted puede decir, aquí es mi casa y mientras estoy yo aquí, usted no tiene nada que hacer. Fuera todo espíritu de miedo, de temor, fuera de mi casa. Ustedes pueden echar para afuera, así como si se metiera un cerdo a su casa. Amén. Así, ¡órale para afuera! Usted tiene la autoridad para echar por el derecho de propiedad. Por eso nosotros nos compró el Señor, le pertenecemos a Él. ¡Qué bueno! Gracias a Dios. Porque comprados sois por precio y no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ese texto, hermano, es oro para nosotros. Gloria a Dios. Yo ya tengo dueño, gloria a Dios. Nadie más puede entrar. Entonces, ¿puede ser poseído un cristiano? No. En el Nuevo Testamento la palabra no era posesión, sino estar bajo influencia de un demonio o tener un demonio afligiéndolo. Como cuando algún tipo de microbio o bacteria o amiba o lombriz está en el cuerpo y causa un síntoma. ¿Sí se entiende ya en la parte natural de las sanidades en el cuerpo? Sino estar bajo la influencia de un demonio o tener un demonio afligiéndole. Así como los parásitos. ¿Qué culpa tiene usted? A lo mejor comió algo en la calle y hay animales vivos en nuestro cuerpo dentro, pero no son de nosotros y están generando muerte,
generan dolores físicos. Pero los demonios también así, aunque no se ven, también están en nuestro cuerpo. Y generan dolores, odio, rencores, depresiones, ansiedades, deseos impuros, generan una serie de plagas. ¿Por qué lo generan? Porque están en nosotros. ¿En dónde están? En nuestro cuerpo. Por eso, algunos que han experimentado de la liberación o la han visto, disculpe, pero a veces salen por, ¿cuál es la palabra clínica para volver el estómago? ¿Verdad? A veces vuelven el estómago, eructan, entonces hay una serie de manifestaciones externas, porque eso que salió era donde estaba, en la parte del cuerpo donde estaba ahí incrustado un demonio en nuestra vida. Entonces, están en nuestro cuerpo. Espero que no le pase como cuando dicen piojos y le empieza a dar comezón, ¿verdad? No, de repente ya empezamos ahí, ay, tendré algo yo, ¿verdad? Dice, así como las enfermedades, también los espíritus inmundos causan síntomas, a veces físicos, otras veces espirituales. O sea que un demonio puede causar un síntoma físico. Claro. ¿Cuántos años al doctor y salen los análisis sin ningún? Salieron bien, pero usted sigue con todas sus dolencias. Aquí dice que sus pulmones están bien, pero no pudo respirar. Sus bronquios están bien, todo está bien. Todo su sistema respiratorio está bien. Pero, batalla, ¿qué pasó ahí? Pues me duele aquí, me duele allá. Bueno, ya después de los años es otra historia, ¿no? Pero de repente, o sea, clínicamente estamos sanos, pero el cuerpo se siente enfermo, con dolencias. Bueno, la Biblia habla de espíritus de enfermedad. Que cuando son echados fuera, la persona queda sana. Todo creyente debe crucificar los deseos de su carne. Esa es nuestra responsabilidad. Siendo obediente y haciendo morir sus deseos. Pero debe expulsar a todo espíritu inmundo que quiera tomar control de alguna parte de su cuerpo, con deseos, impulsos o acciones reprobadas por la palabra de Dios. Vamos a llegar a la conclusión que todo lo que Dios ordena que hagamos, si dentro de usted están los impulsos de hacer lo contrario, usted va a saber que ahí hay una actividad o una operación de demonios. Y van a estar acá operando a hacer lo contrario. Porque eso es diablo, adversario, enemigo, es aquel que se opone a la verdad de Dios. Pues cada vez que usted sienta resistencia a las verdades de Dios, algo está operando ahí. Aunque sea su mente, algo está operando ahí. Y puse esta escritura porque es muy importante. ¿Cuál es nuestra responsabilidad con esto? Porque decíamos al principio que todo le quiere echar la culpa al diablo y a los demonios. Pero a nosotros como hijos de Dios tenemos la facultad de tomar la decisión. Dice, hacer morir pues lo terrenal. Eso no se lo ordena a los chamuquines, nos lo ordena a nosotros. Todo creyente debe de hacer morir lo terrenal. ¿Qué es lo terrenal? La carnita que estamos hablando. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora, o sea, aparte de esos deseos malos que teníamos, que todos nos queda claro que están mal, hay otras cosas en los creyentes que no se miran. Y dice aquí Pablo, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni citas, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces nosotros tenemos que dejar tanto los impulsos carnales como los que están en la mente. Eso nosotros lo debemos hacer morir. Pero cuando estamos luchando y eso no se va, porque usted quiere hacerlo morir, pero no se va, entonces es que hay una atadura ahí con la que tenemos que pelear. Ya casi terminamos, hermano. Nos queda el punto 6.
Si el creyente, ¿por qué pongo la escritura pasada? ¿Por qué decimos que es responsabilidad del creyente hacer morir esto? Porque, escuchen lo que le voy a decir, si el creyente no renuncia a sus malos deseos, no puede haber una liberación de sus ataduras. Si el creyente no renuncia a sus malos deseos, a sus impulsos, no puede haber atadura. Es como al niño que se le dan un dulce, ¿verdad? Y ya se comió 3. Y le va a dar diabetes o se le van a caer los dientes. Y le dice el papá, dame el dulce, pero si se lo quita va a llorar. Y a veces Dios, ¿cómo te va a liberar cuando tú estás muy contento con esa suciedad en tu vida? Con esa forma de ser que tenemos. Yo soy así. Pues no te lo va a quitar. Tienes que renunciar, tienes que decir, amén, estoy de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, yo hago morir todas esas cosas, amén, en el nombre de Jesucristo. Ahora sí, Señor, ayúdame con lo que no puedo, dice el Señor. Claro que sí, yo te voy a ayudar, pero tú primero renuncia. Tienes que estar de acuerdo. ¿Sí se entiende eso, hermano? El creyente tiene la responsabilidad de crucificar su carne. El ministerio de liberación tiene la responsabilidad de identificar la influencia de demonios y echarlo fuera, juntos con el creyente. Pregunta, ya la respondí yo, ¿debemos ministrar liberación a un no creyente? Luego, quién sabe por qué, ya les dije, pero la dejamos ahí. Último punto, con lo que empezamos también, el ministerio tripartita de Jesucristo. Él es salvador, Él es liberador y es sanador para la necesidad tripartita del hombre, en su espíritu, alma y cuerpo. El hombre es un ser tripartito de espíritu, alma y cuerpo, por tanto Jesucristo debe ministrar en cada una de estas 3 dimensiones del hombre. ¿Quién es el que hace la obra de sanación? Jesucristo. ¿Quién es el que hace la liberación? Jesucristo. ¿Quién es el que sana? Jesucristo. Amén. Por tanto, Jesucristo debe ministrar en cada una de estas cosas. Algunas personas creen que es contradictorio decir que un cristiano necesita ser liberado de la presencia de un demonio en su cuerpo. Si esta teoría fuera acertada, deberíamos decir que también es contradictorio que los cristianos tengan cáncer u otras enfermedades, ya que en 1 de Pedro 2:24 la palabra de Dios declara que todas nuestras enfermedades fueron sanadas cuando nuestros pecados fueron perdonados. Es que ya me bauticé, ya los demonios no me hacen cuenta, entonces tampoco las enfermedades te hacen. Sí nos hacen. Y cuando nos enfermamos, ¿qué hacemos? Sáname, Señor. Entonces, si hay alguna situación con ataduras espirituales, ¿qué tenemos que hacer? Libérame, Señor. Así de sencillo. Los demonios pueden ocupar el mismo lugar o el mismo espacio que ocupa nuestro cuerpo la enfermedad cancerosa. Los demonios no habitan el espíritu del creyente, porque ahí está la salvación. Pues este fue regenerado en el instante del nuevo nacimiento. Es el Espíritu Santo quien habita en el espíritu del cristiano y está en comunión con él. Pero el Espíritu Santo no está en comunión con el cáncer, ni con los espíritus satánicos que habitan en el atrio exterior del hombre, que es su cuerpo. Recordemos que cuando Jesús limpió el templo, echó fuera a los mercaderes del atrio exterior, no del lugar santísimo. La Biblia nos enseña que el hombre es el templo del Espíritu Santo, por lo cual el lugar santísimo del templo de Jerusalén representa el espíritu del hombre. El lugar santo o atrio intermedio del tabernáculo representa su alma y el atrio exterior representa su cuerpo. Amén. Entonces, Jesús no vino a limpiar acá en el lugar santísimo. Desde aquí agarró fuerte para allá. Entonces, adentro del templo estaba sucio el templo. Había animales y cambistas. Estaba sucio. Por eso vino el Señor a echarlo fuera. Pero nadie se había atrevido a entrar al lugar santísimo. Porque el que se meta se muere. Entonces ya saben los demonios que no pueden entrar ahí porque se mueren. Entonces, pero sí, esa es nuestra vida. Ya hizo una operación gloriosa, nos dio salvación. Ahora hay que administrar la liberación y de las dolencias y todas esas cosas se van a estar viendo en nuestra vida, porque es lo tercero que Dios hace. El hombre necesita salvación en sus 3 dimensiones, así como el ministerio tripartito de Jesucristo suple esta necesidad del hombre: regeneración como nuestro Salvador, restauración del alma como liberador y sanidad del cuerpo como nuestro Jehová. Los demonios toman una parte de nuestro cuerpo y generan dolencias del alma, en las emociones, en los sentimientos. También controlan nuestros deseos carnales, atándolos a pecados vergonzosos, y también pueden generar dolencias o enfermedades físicas porque tienen acceso a nuestra alma y a nuestro cuerpo.
Cuando son echados fuera, desaparecen los síntomas. Jesús es el Salvador del espíritu del hombre por el poder de justificación y regeneración. Al nacer de nuevo por el Espíritu Santo, aunque el cristiano recibe regeneración de su espíritu, muchas veces permanece en su cuerpo desórdenes y enfermedades físicas. Jesucristo es el libertador del alma, echando de allí demonios engañadores que residen en el cuerpo del cristiano y que obstaculizan y obstruyen el crecimiento espiritual del alma. Estos demonios impiden que el cristiano tenga control total sobre sus decisiones y pensamientos. En el alma están las funciones de la mente, las emociones y la voluntad del creyente, y este es el campo de batalla de todos los demonios en la vida del cristiano. Conclusión. Por muchos años hemos pasado largas horas limpiando telarañas por medio de lo que parecía ser consejo sabio, discipulado y exhortación. Pero ahora hemos aprendido que debemos buscar y encontrar a la araña por medio del don de discernimiento de espíritus y echarla fuera de la autoridad del nombre de Jesucristo por el ministerio de liberación para que el Espíritu Santo pueda poner realmente en libertad a los cautivos. Amén. 8:35 por ahí. Hermanos, si alguien tiene alguna pregunta sobre lo que acabamos de ver, antes de terminar, estos temas, como le digo, ahorita parece que es teoría, pero va a llegar el momento que esto es 100% práctico. Amén. No sé si hay alguna pregunta, hermanos, sobre los temas, lo que acabamos de mirar ahorita. Sé que son temas difíciles de entender y de aceptar, ¿no? De cómo asimilar, pero son realidades que estamos viviendo y que nos va a servir también en nuestro grupo de amistad. Como digo, no le voy a administrar liberación a un cautivo, pero usted puede hacer guerra, puede saber qué está operando para hacer guerra y que se entregue a Cristo primeramente. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Quejas? ¿Sí, mi hermano? Pastor, allí leí un texto donde dice que llevaban a los enfermos y endemoniados. Ajá. O sea, yo veo hay una diferencia entre un enfermo y alguien que estaba poseído. Entonces, a ver, explique, porque como que siento ahí que hubo algo que... ¿En relación a que no se le puede ministrar a un endemoniado? No, me refiero a que creo yo que una persona que está enferma no necesariamente está endemoniada. Ah, no. Porque somos seres humanos físicamente vulnerables. Amén. Es precisamente, la enfermedad está en el cuerpo. Los demonios operan en la mente y en el cuerpo. Pero no todas las enfermedades son demonios. Ese es el punto ¿Sí? que quería. No todas las enfermedades. Hay enfermedades que vienen por un espíritu inmundo. Pero no todas las enfermedades son. O sea, estás enfermo, estás endemoniado. Ministra de liberación. No, es sanidad. Hay que orar por sanidad. ¿Sí? Y voy a decir, hay cáncer que viene por espíritu del mundo y hay cáncer natural, una simple enfermedad, alguna deficiencia física que le da un problema simplemente. Entonces, ahí sí, 100% se va a requerir discernimiento de espíritu para que cuando se ore, solamente el Espíritu Santo puede decir, reprenda el espíritu de enfermedad o ora sanidad. ¿Sí? Entonces, sí, es muy importante esa aclaración. Las enfermedades son del cuerpo y no tienen que ver con demonios. ¿Sí? Para que le digan, traigo tos y ya me agarró el espíritu de la tos. No. No, ¿verdad? Entonces, mi hermano Reinaldo, ¿quería comentar algo? Sí, me acuerdo que tú platicabas que una de las cosas donde más se confunden todos es con la enfermedad de la esquizofrenia o con un demonio. Refiriéndose a lo que decía mi hermano, o sea, si la persona está enferma y tiene esquizofrenia, no significa que tenga un demonio, tiene una enfermedad. Ajá. Pastor. Bien, no, pues yo creo que este punto está muy bueno todo, ¿no? Lo único que yo miro es que nosotros debemos saber cómo reprender, cómo combatir aquello, pues, porque vemos al ángel cuando disputaba con el diablo por el cuerpo de Moisés. Ajá. Dice que no se atrevió a usar de juicio contra Satanás. No. Y nosotros a veces usamos de juicio contra los propios hermanos. Sí. Estamos mal. Debemos saber cómo vamos a reprender.
¿Cómo vamos a ayudar? Porque como hijos de Dios estamos para ayudar, porque somos parte del cuerpo, somos de Él. Y a veces no somos flexibles, pues. Así ¿verdad? Entonces somos ingratos en ocasiones. El ángel no se atrevió a usar de juicio contra Satanás, nomás dijo: el Señor te reprenda, Satanás. ¿verdad? Sí. Entonces, eso yo creo que es bueno que nosotros lo aprendamos. Pues. Sí, es muy importante, nomás que no vamos a ir despacito. Por ejemplo, esa escritura, hermano, hay que tener mucho cuidado cuando uno lee la Biblia. ¿Quién estaba reprendiendo a quién? El ángel. Ahora, nosotros no somos ángeles. No. Y dice la Biblia: le has hecho un poco menor que los ángeles, pero le diste, lo coronaste de honra y de gloria. A nosotros se nos dio más autoridad que un ángel. ¿O no sabéis que vosotros habéis de juzgar a los ángeles? Dijo Pablo. No, yo lo ponía con una comparación, pues. No, sí, pero hay que tener cuidado, porque si yo digo, no puedes reprender a un demonio, a ver, espérate, yo quiero saber qué me dio Dios a mí, qué autoridad me dio. Entonces, entre ángeles hay rangos de reconocimiento. Marco ya se fue al 5.º nivel de enseñanza. Sí, casi se va hasta el tercer cielo, pastor. Pero aquí en la tierra, la misma escritura nos va a ir mostrando la línea de autoridad. O sea, ¿quién nos hizo libres? Jesucristo. ¿Quién nos salvó? Jesucristo. ¿Quién nos sana? Jesucristo. Entonces, a través de Jesucristo nosotros tenemos una autoridad. Perdón. Pero sí es muy importante eso. Hay una línea muy corta de lo que el pastor habla, pero no quisiera yo explicarle la cuestión de autoridades, porque hay autoridades en el reino de Dios y hay autoridades de las tinieblas. Entonces, y la Biblia dice: toda alma se someta a las autoridades. Entonces, nomás que le digo, esas son quinto nivel. Entonces, queremos empezar poquito a poco hasta llegar a ese nivel. Pero nosotros sí tenemos una autoridad. Y tampoco está nomás para decirle: te reprendo en el nombre de Jesús, y ya. Los hijos de Celsa lo hicieron. Y les fue mal. Les fue mal. Entonces, ya pastor, ya con esto tengo, ahorita algo. No vaya a ningún lado. Sigamos aprendiendo juntos. Entonces, pero sí, todos esos comentarios son buenos para hacer aclaraciones de esto. ¿Sí, hermano Samuel? No, más una pregunta. ¿Habrá una diferencia entre un demonio y un espíritu inmundo? Es lo mismo, es sinónimo. Sinónimo. Son sinónimos. Demonio, espíritu inmundo, ángel caído, ángel maligno. Es el mismo. O sea, los ángeles que se rebelaron contra Dios y que siguieron a Satanás, todos esos ángeles tienen diferentes rangos: principado, potestad, gobernador y hueste, soldado raso. Pero todos son espíritus inmundos, empezando con Satanás. El endemoniado que tenía las religiones, Ajá. ¿estaba endemoniado o era poseído? Poseído. Dominado completamente. Él sí era una posesión completa. Y en ese hombre actuó la soberanía divina, porque él no tenía la forma de decir: ayúdenme. Pero si se fijan, ese hombre fue salvo. Le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho contigo. Quería seguir a Jesús, dijo: no puedes seguirme, pero lo que yo hice contigo, ve, cuéntalo. Entonces hubo salvación para él o sea, liberación y salvación. Ya va a ver esos pequeños detalles. ¿Qué es primero, la liberación o la salvación? En casos extremos, Dios tiene su soberanía, pero a nosotros la palabra de Dios nos ordena la salvación del alma. Porque ¿de qué sirve sanar a alguien o liberar a alguien si no va a ser salvo? Bueno, ese es otro tema, ¿no? Pastor, Amén. otra cosa importante que me llamó la atención: cuando hay un endemoniado, no cualquiera puede ministrar allí, aunque seamos hijos de Dios, porque a mí personalmente me tocó ver muchas veces que el demonio hablaba por la persona endemoniada y decir: ¿tú por qué vienes aquí si eres un adúltero, blasfemo, etc.? Le sacaba los tapitos al sol. Entonces, o sea, se ponía bien tremendo el asunto. Entonces, hay que tener mucho cuidado allí. No cualquiera puede ir a reprender un demonio si no está preparado. Exactamente. Ok.
Eso sucedía porque la gente, ni los pastores estaban preparados. ¿Ok? Para poder participar de una administración de liberación hay que estar 100% preparado, capacitado con la enseñanza y con otras cosas que vamos a ver, la consagración, el ayuno, la autoridad y que no anden los pecados en nosotros también. O sea, lo que dijo ese demonio en aquella ocasión fue, haga cuenta que va el pastor a liberar a la persona y el demonio que está en la persona le dice, ¿qué pasó? ¿Cómo estás, compadre? Tanto tiempo sin verte, espíritu de adulterio, mira nomás en quién andas. ¿Sí me entienden? Entonces, para poder ir yo, primero tengo que echar de fuera de mí los demonios. Y ahí queda lo que no sale, sino con la ayuda de oración. Y vamos a ver un proceso que se debe de cumplir para saber si nosotros hemos experimentado la libertad, nosotros primero. Entonces sí, ahorita es el primer paso, esto se llama conciencia, lo que estamos hablando, y en los siguientes ya vamos a ir entrando en materia, pero acuérdense, no te goces de que Dios te dio autoridad de echar fuera demonios, gózate que tu nombre esté, eso dijo mi Señor. Mi Señor a mí me dijo, gózate que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Entonces no perdamos el piso. Porque yo creo que Dios va a usar a más de uno de aquí, que se le presenta algo y va a pelear y lo va a echar fuera. No le haga así. No le haga así. Amén. Gócese que su nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Bien, concluimos nuestra enseñanza de hoy, hermanos. Nos ponemos de pie para hacer una oración y no se vayan porque hay unos anuncios.